Revelación. Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras. El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Estamos muy contentos porque la semana pasó rápidamente y aquí estamos nuevamente juntos. A todos los saludamos y les decimos muy pero muy bienvenidos. Hace unas semanas atrás, leyendo la biografía del gran evangelista del siglo pasado, Billy Graham, encontré un enfoque muy interesante acerca de la incertidumbre. Tomando el pasaje de Éxodo 32:8, nos decía así: probablemente todos hemos tenido dudas e incertidumbres alguna vez en nuestra vida cristiana. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley de manos de Dios, y al estar mucho tiempo fuera de la vista de su pueblo que esperaba ansiosamente su regreso, dudaron de que volviera y se construyeron un becerro de oro. Su apostasía se debió a sus dudas y su incertidumbre. Salomón en Proverbios 1:33 nos aconseja de la siguiente manera sobre la paz que debe reinar en el cristiano. Nos dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Con estos sabios consejos, dejo los micrófonos al doctor Henry Barrios. Y tan pronto él termine, el pastor Abdiel del Toro concluirá con la serie Sígueme que nos ocupó las últimas semanas. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Reflexionando con el doctor Henry Barrios. Aunque las personas mayores tienen las tasas más altas de suicidio en Estados Unidos, un nuevo estudio encuentra que los intentos de suicidio de los adultos más jóvenes, sobre todo los que tienen trastornos mentales y un nivel educativo bajo, están ahora en aumento. Los hallazgos respaldan un enfoque de la prevención del suicidio en las personas jóvenes que son más pobres, sobre todo los que ya han intentado suicidarse antes y las que sufren trastornos comunes del estado de ánimo, de la ansiedad y de la personalidad. Así lo planteó el autor líder del estudio, el doctor Mark Olfson, profesor de psiquiatría y epidemiología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. La tasa de suicidio en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años. En promedio, 121 personas fallecen de suicidio cada día y unas 44,000 personas se suicidan cada año, según la American Foundation for Suicide Prevention. Las tasas más altas de suicidio son las personas de 45 a 64 años y en las que tienen a partir de los 85, informa la Fundación, y por cada suicidio hay un estimado de 25 intentos de suicidio. El nuevo estudio se enfocó solo en los intentos de suicidio para ver si estaban en aumento o si ciertos grupos son particularmente vulnerables. Es importante comprender esas tendencias porque el intento de suicidio es el factor de riesgo demostrado más potente para el suicidio. Los investigadores examinaron encuestas de más de 69,000 adultos en Estados Unidos realizadas entre el 2004 y 2005 y 2012 y 2013. Tras ajustar las estadísticas según varios factores, los investigadores concluyeron que el riesgo de intentos de suicidios era significativamente más alto en ciertos grupos, entre ellos las personas de 21 a 34 años de edad, en comparación con el grupo de a partir de 65 años.
Los que solo tenían un nivel educativo de escuela secundaria, en comparación con las personas graduadas en la universidad, y los que tenían trastornos antisociales de ansiedad y depresivos, en comparación con los demás. Además, las personas con antecedentes de violencia también eran más propensas a intentar suicidarse, y lo que aumentaba el riesgo de intentos de suicidios eran los intentos de suicidios anteriores, según el informe. Olson dijo que no está claro por qué los intentos de suicidio parecen estar en aumento entre las personas más jóvenes. El suicidio es evidentemente la solución de los problemas existenciales para alguien que no ve salida para ellos en la vida. Los cristianos deberíamos tener una responsabilidad social de mostrar a las personas que con Dios se puede superar y atravesar cualquier problema de la vida, inclusive la misma muerte. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué bueno poder saludarles una vez más a través de su programa semanal Revelación. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en Perú, que nos escuchan en Guatemala, que nos escuchan en México, que nos escuchan en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y en las distintas partes de la nación, esta gran nación de los Estados Unidos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes donde quiera se encuentren en este momento. Estoy muy feliz de poder una vez más compartir con ustedes y abrir la palabra para concluir la serie del mes de junio titulada Sígueme. Durante todo este mes de junio hemos estado estudiando historias donde los discípulos decidieron seguir a Jesús, donde fueron invitados a seguir a Jesús, y hoy tenemos una historia impresionante que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 26. Y quiero invitarte a que si tienes tu Biblia me puedas acompañar, si no, que ahí donde estás me escuches. Si estás en tu casa, te doy permiso para abrir la Biblia. Si estás en tu oficina, puedes hacerlo. Si estás manejando, no abras la Biblia, yo la leo y tú la puedes escuchar en este momento. Leo para ustedes en Mateo capítulo 8, verso 23, de la siguiente manera, dice la Escritura. Y Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Mira qué interesante. La historia comienza diciendo que Jesús entró en la barca y los discípulos le siguieron. Y de repente, mientras comenzaron a navegar, dice la Escritura, que se levantó una tempestad muy grande en el mar y las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y acercándose, le despertaron los discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Se hizo una gran calma. Esta historia es muy interesante. Por las pasadas semanas te hemos estado invitando a seguir a Jesús. Te hemos estado recordando que la mejor decisión que podemos tomar es la de seguir a Jesús. Que no hay mejor lugar que a los pies de Jesús. Seguirlo a Él es lo mejor que podemos hacer. Él quiere vivir en presencia nuestra y quiere que nosotros vivamos en su presencia. Jesús quiere tener una relación con nosotros. Él sabe que tal vez hay cosas que mejorar, hay dudas, hay problemas. Él sabe que tal vez lo intentaste, fracasaste, lo volviste a intentar, volviste a fracasar, pero Él te dice, no, inténtalo en mi nombre, ven cómo estás, sígueme que yo me voy a encargar de hacer el cambio, el milagro, yo lo voy a hacer. Y te hemos estado recordando que es lo mejor que podemos decidir en la vida, seguir a Jesús. Sin embargo, esta historia es bien interesante porque nos destaca otra cara de seguir a Jesús. Pero miren qué poderoso es la Escritura. Dice que Jesús se subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Jesús se montó en la barca y los discípulos le siguieron, se fueron con él en la barca. Comenzaron a navegar, comenzaron a cruzar el mar y estando cruzando el mar, en la noche, se levanta una gran tempestad que comienza a lanzar olas mucho más grandes que la barca sobre la barca. Comienza la lluvia, comienzan los relámpagos, comienzan los truenos, comienzan los rayos, comienza el sonido del viento, de la tormenta, comienza el agua, comenzar a meterse las olas, comienza todos los discípulos que
conocían de navegar y conocían de manejar estas embarcaciones, comienzan a hacer todos los ajustes necesarios para poder sobrevivir a esta tormenta y poder navegar en medio de esta tormenta. Sin embargo, dice que en medio de la tormenta Jesús dormía. Y es interesante porque esta historia trata de mostrarnos algo muy, muy importante, una gran lección que nosotros necesitamos recordar. Y es que a veces nosotros decidimos seguir a Jesús. Pero tal vez le estoy hablando a alguien que decidió seguir a Jesús y como consecuencia se levantó una tormenta. Tal vez hay alguien que le estoy hablando en esta hora que ha estado tratando de hacer cambios y que ha estado tratando de comenzar a responder al llamado de Dios en su vida. Pero ahora comienzas a experimentar problemas. Tal vez le estoy hablando a alguien que decidió, yo voy a entregarle mi vida a Jesús, yo quiero caminar con Él, yo quiero tener una relación con Él, pero el día que decidiste eso, comenzaste a tener problemas en tu trabajo, o llegaste a tu casa y tuviste una discusión con tu esposa, con tus hijos. Tal vez el día que decidiste eso, tal vez tuviste un accidente en el auto, tal vez algo llegó, un cobro que tú no estabas esperando y eso te va a descuadrar tu presupuesto este mes. Tal vez le estoy hablando a alguien que está decidiendo por seguir a Jesús, pero siente que se levantan problemas y dificultades. Tal vez alguien te traicionó, tal vez alguien te abandonó y tú dices, ¿valdrá la pena seguir a Jesús? Tal vez le estoy hablando a alguien que le entregó su vida a Jesús, pero está pasando por problemas muy duros. Y usted dice, ¿y dónde está Jesús ahora? Yo decidí seguirlo, yo decidí hacerle caso, yo decidí seguir su invitación, aceptar su invitación. ¿Y dónde está Jesús ahora en medio de mi tormenta? Parece que Jesús está durmiendo. Dice la Escritura que los discípulos fueron corriendo hasta donde estaba Jesús para despertarle. Y tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que ha estado clamando y que ha estado pidiendo a Dios porque Dios haga algo en su casa, en su corazón, en su vida, para que Dios conteste esa petición, esa oración, y parece que Dios no responde. Parece que Dios está durmiendo. Estaré hablando a alguien que ha estado pidiéndole a Dios por algo y parece que Dios está durmiendo. Estaré hablando a alguien que le ha estado pidiendo a Dios por meses, pero parece que Dios no responde. Parece que el problema va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Tal vez le estoy hablando a alguien que se está ahogando en su propia crisis, en sus propias luchas, en sus propios temores, en sus propias depresiones. Tal vez le estoy hablando a alguien que no sabe qué hacer y le está pidiendo a Dios, pero parece que Dios está durmiendo. Yo quiero decirte, a veces seguir a Jesús puede ser que tengamos que enfrentar alguna tormenta. Tal vez seguir a Jesús a veces van a pasar circunstancias que van a exponer todavía nuestras debilidades. Yo quiero decirte, no es que es un castigo, es que seguir a Jesús trae oposición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay un enemigo que quiere que tú no te acerques a Jesús. La palabra de Dios dice que hay un enemigo que lo único que quiere es mantenerte lejos y distante de tu relación con Jesús. Lo que el enemigo trató de hacer desde el principio fue sabotear y dañar la relación del ser humano con Dios y de Dios con el ser humano, sembrando semilla de dudas acerca del carácter y la bondad de Dios. La Biblia dice que cuando Eva fue tentada, en Génesis capítulo 3, la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho. Y la aseveración de la serpiente pretendía promover la duda a lo que Dios había dicho. Pretendía mover a la mujer a que ella dudara de la palabra de Dios. Y después que sembró la semilla de la duda, le dijo abiertamente, Dios te miente, porque Dios sabe que el día que comas del árbol, tú no vas a morir, sino que tú vas a ser como Dios. Entonces, la conversación de la serpiente no solamente era para sembrar dudas, sino para sabotear y dañar el carácter y la relación de Dios con el ser humano. Le dijo a la serpiente, Dios te miente, Dios lo que te tienes aquí en una relación engañándote, Dios no te está siendo fiel, Dios no te está siendo honesto, tú estás siendo engañada, tú puedes tener algo mejor, tú puedes tener algo más, dicho de paso, tú te lo mereces, pero Dios te está mintiendo, yo no creo que vale la pena confiarle tu vida a Dios.
Eso fue lo que dijo la serpiente. A través de los siglos, el enemigo ha intentado hacer lo mismo. Ha intentado sembrar dudas en nuestros corazones acerca de Dios. Dios no puede ser tan bueno. Si Dios hubiese sido tan bueno, ¿por qué me permitió pasar esto cuando yo era muchacho, cuando yo era niño? Y el enemigo siempre busca hacernos dudar de Dios. Siempre va a intentar tergiversar el carácter de Dios para que nosotros no podamos creer ni entender cuán bueno realmente es nuestro Dios. Yo quiero decirte, por otra parte, Dios permite ciertas tormentas en la vida para que nosotros reconozcamos que lejos de Él no somos nada. Para que pueda revelarse nuestra necesidad de depender de Él. ¿Saben? Dios nos dijo que en este mundo íbamos a tener tormentas y que íbamos a tener aflicciones y problemas. Dios no dijo que nunca íbamos a tener problemas. Él no dijo eso. Él dijo, sí, ustedes van a tener momentos difíciles, pero ustedes van a tener aflicciones, pero ustedes van a tener que enfrentar tormentas, pero el salmista entendía esto claro y por eso escribió en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra o muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El salmista entendió que iba a tener que pasar por el valle de la sombra y de la muerte en este mundo, pero no iba a tener temor porque Dios iba a estar con él. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo porque yo he vencido al mundo y yo estaré con vosotros siempre. Isaías escribió y dijo, siendo inspirado por Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes qué, amigo y amiga? El enemigo va a querer que tú dudes de Dios, pero Dios va a utilizar esas mismas tormentas para afirmarte, para asegurarte y para confirmarte de que aún en medio de las tormentas, de las dificultades o de las luchas, Jesús va a estar contigo. Seguir a Jesús puede provocar tormentas. Seguir a Jesús puede producir problemas. Pero yo quiero decirte que no tenemos nada que temer porque el que prometió estar con nosotros siempre va a ser fiel para cumplir su palabra. La palabra de Dios dice que los discípulos fueron a donde Jesús y lo despertaron. Y Jesús se despertó en medio de esa gran tormenta y no preguntó, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué esta tormenta? No. Dice la Escritura que Jesús los miró a ellos y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Yo estoy aquí. Yo no me he ido. Y la pregunta que yo te hago a ti, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A que se hunda el barco de tu familia? ¿A que se hunda tu barco financiero? ¿A que se hunda tu corazón en una depresión cada vez mayor? ¿A que te hundas en el abismo de la tristeza, del coraje, del rencor? ¿A qué tienes miedo? ¿A perder lo que tienes? ¿A qué tienes miedo? Jesús dijo, yo estoy con ustedes. No tengan miedo, hombres de poca fe. No tengan miedo. Y justo después de afirmarles, dice la Escritura que Jesús ahora le habló al viento y al mar. Ahora pueden imaginar ustedes el cuadro. En una barca, el viento oscuro, la lluvia, los truenos, las olas, el ruido del mar, el ruido de toda aquella gran tempestad. Y ahora en medio de todos esos ruidos de la tormenta, del huracán, en medio del mar, se levanta la voz de Jesús. Se levanta la voz de Jesús hablándole al viento, a la tormenta, hablándole al huracán, hablándole al mar. Y Jesús le dice, calla y enmudece. Jesús le dio una orden. Le dio una orden a la tormenta y la tormenta obedeció. Porque dice la Escritura que de inmediato se hizo una gran calma. Y así de grande como era la tormenta, así de grande fue la calma que vino después que Jesús habló. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas, hoy lo que tú necesitas es que Jesús hable. Hoy lo que tú necesitas es decidir seguir a Jesús y confiar de que aún en medio de las tempestades, aún en medio de los problemas o de las cosas no resueltas, Jesús va a hablar.
y que cuando Jesús habla, el milagro ocurre. Cuando Jesús habla, Él tiene la última palabra. Cuando Jesús habla, las cosas pasan. Cuando Jesús habla, el temor es echado a un lado, porque la obra poderosa de Dios se realiza sobre la vida de los hijos que confían en Él. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas, hoy Jesús quiere calmar tu tormenta. Hoy Jesús puede hacerlo. Hoy Jesús te invita a que lo sigas y a que confíes que seguirlo vale la pena. Que seguirlo a Él es el mejor lugar del mundo. Que seguirlo a Él es un lugar seguro. Porque aun cuando se van a levantar las tormentas, Él va a estar ahí siempre y Él las va a calmar. Y Él las va a enfrentar. Y Él es el que le va a ordenar a las tormentas que ya no te afecten, porque Él va a ir siempre delante de ti. Lejos de Jesús, por seguro que parezca, van a venir tormentas también, pero no vas a tener quien pueda calmar tu tempestad. Entonces yo quiero decirte, sigue a Jesús, síguelo, porque Él quiere hacer la obra grande en tu vida hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos hoy y siempre. Con sinceridad, unos a otros dejando lo malo, siguiendo solo el bien. Amaos cual hermanos, valorándose, respetándose, siempre dando a los otros preferencia.
Mis amigos queridos, esperamos que luego de esta hermosa serie Sígueme, hayamos aprendido a distinguir la voz de Jesús y su Santo Espíritu para que cuando Él nos invite a seguirlo, vayamos en pos de Él. Para la próxima semana tenemos sorpresas muy agradables. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.